No, a esta acción en concreto. Acción en concreto, vale. Bueno, pues los grupos de desahucio surge en León hace unos pocos meses. Entonces, bueno, hemos empezado a echar a andar, pero todavía no habíamos hecho ninguna acción, digamos, de cara a parar el desahucio o a interrumpir el proceso de un desahucio. Entonces, nos hemos encontrado con numerosos casos, 6 y 8 casos ahora mismo que se están atendiendo. Evidentemente, cada uno tiene sus características concretas, cada uno está en un estadio diferente dentro del proceso de lo que es un desahucio. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con este caso concreto, que es una afectada de la que no vamos a dar el nombre, porque entre otras cosas que ella es víctima de violencia de género, víctima de violencia machista, ya tampoco ha podido estar aquí precisamente por eso. Entonces, bueno, nos encontramos con que es una chica que no ha podido pagar un mes de su hipoteca y que, por tanto, el banco va a pasar a poner a subasta su vivienda mañana mismo. Entonces, bueno, se ha hablado con el banco, se ha intentado negociar con ellos, está afectada. Lo que ella pedía era que se da tiempo para poder solucionar su situación conyugal, situación matrimonial, pero bueno, está en proceso de separación, de divorcio contencioso, pero bueno, necesita tiempo, porque tiene una hija pequeña, una hija menor de edad. Entonces, bueno, ella lo que pedía era tiempo al banco para que no se hiciera la subasta mañana, sino que se extendiese durante unos cuantos meses para ya poder solucionar tanto su vida familiar como su vida laboral. Entonces, creemos que ya un desahucio es bastante grave, un desahucio de una mujer con una niña es muy grave y además violencia de género. En realidad, creemos que el banco necesariamente debería, y exigimos al banco que ahora mismo, y vamos a intentar hablar con la directora, que por ejemplo que no está en esta sucursal, está en la Corte Inglés, vamos a hablar con la directora del banco para que hable con la comisión que decide si se aceptan o no se aceptan las propuestas y las negociaciones con los diferentes clientes y que permitan que, bueno, que esa mujer pueda rehacer su vida, y si no, pues continuaremos haciendo actividades, haciendo manifestaciones, concentraciones. Por ejemplo, mañana mismo, si se continuase con la subasta, iríamos delante de los juzgados por la mañana, sobre las 12 de la mañana, no está claro todavía qué hora va a ser, pero bueno, estaríamos allí también para presionar al banco en sí, que hasta el último momento puede parar la subasta como los posibles compradores.